Bienvenidos. Te invito para que te veas el video de ayer donde te hablaba cómo la sangre de Cristo nos limpia del pecado pasado y que el solo hecho de no traer, de no permitir que cuando vengan a la memoria o al recuerdo tomen posesión sobre nuestras emociones, entonces vas a experimentar cómo realmente la sangre de Cristo borró ese pecado pasado, ¿verdad? Y te prometí que hoy te voy a hablar del pecado presente, entonces no te muevas, quédate aquí, vamos a seguir adelante hablando de este tema. Dice en Romanos 1, el versículo 16, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si bien la sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpió todos nuestros pecados con los que llegamos a los pies de Cristo, te decía ayer que mientras estemos en este cuerpo de pecado vamos a estar expuestos a pecar porque el enemigo siempre va a colocar tentaciones y porque esta, esta humanidad, esta carne nos hace vulnerables al pecado. ¿Cómo hacemos nosotros o qué seguridad tenemos de que la sangre de Cristo seguirá perdonando cada falla que nosotros cometemos? Tenemos que tener algo muy en claro. Cuando tú y yo realmente tenemos un arrepentimiento genuino, el pecado ya no hace parte de nuestros asuntos pendientes por hacer durante nuestra vida cotidiana. Me explico mejor. Ya yo no ando pendiente cómo voy a pecar, sino que ando más atento cómo voy a agradar a Dios. Te pongo un ejemplo. Antes cuando andábamos sin Dios, se nos era fácil andar pensando en lo malo, andar pensando quizás cómo me vengo del amigo, quizás cómo le quito o robo lo que no es mío, cómo le hago el mal al otro, cómo puedo causarle daño a otras personas que me han hecho daño a mí. En eso nos lo pasábamos pensando, ¿verdad? O el que hacía daño a él, cómo hago para enamorarle a la mujer del vecino, o cómo hago para desquitarme de lo que me hicieron. En eso nos lo pasábamos pensando. Pero una vez llegamos al Señor, y yo te invito que si tú nunca has conocido a Cristo, tú puedas venir a sus pies para que tú puedas experimentar esa condición del ser humano donde ya no andamos pensando cómo le hago daño a los demás, sino cómo agrado a Dios, porque en la medida que yo pienso cómo agradar a Dios, automáticamente voy a dejar de andar pensando cómo le voy a hacer daño al prójimo, o cómo voy a causarle daño a los demás, o cómo voy a darle gusto a esta carne. Entonces, la primera evidencia de que tú y yo hemos tenido un arrepentimiento genuino es que empezamos a escudriñar la palabra y empezamos a practicar todo lo que la palabra nos manda. Y entre estas cosas es que ya tu mente ya no anda propensa a pensar cómo peco, cómo le doy gusto a la carne, sino cómo agrado a Dios. Cuando nosotros empezamos a caminar en ese nivel de darle más prioridad a cómo agrado a Dios, entonces ahí podemos ver que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nuestra vida y que la sangre de Cristo está lista una vez más para perdonar cualquier falta que tenemos, porque ya no va a ser un pecado voluntario, ya no va a ser un pecado maquinado, sino que van a ser faltas fortuitas, faltas que nosotros no andamos eh, pensando cómo las voy a hacer, cómo es que voy a pecar, sino que vienen de una manera que quizá yo ni me la espero. Por ejemplo, cuando yo me enojo con un familiar, un amigo, un hijo mío y termino dándole lugar a la ira. Eso es un pecado que yo no lo premedité, pero sucedió por falta de no tener todavía el dominio propio bien desarrollado, ¿verdad? Entonces ahí es donde el Espíritu Santo de Dios opera en nuestra debilidad. Significa esto que mi fe en Cristo tiene que ser siempre en presente. Yo no puedo dejar de creer en su sangre nunca, no puedo dejar de creer en el poder que Él ejerce en mi vida a través del Espíritu Santo nunca. El decir cree significa que estamos en el tiempo presente. Y cuando yo tengo en el tiempo presente mi fe intacta puesta en Dios, entonces el poder del Espíritu Santo será suficiente para que esa salvación se mantenga intacta a pesar de que tú y yo fallemos. Y de esa manera la sangre de Cristo sigue siendo poderosa para en el presente, a través de la fe en la que yo decido creer todos los días de mi vida, entonces Él me sigue limpiando.
de todos los pecados que yo pueda cometer en mi vida diaria, que tienen que disminuir, el pecado tiene que ser muy mínimo en nosotros, es cierto. Pero entonces, ¿cómo ejerce el poder la sangre de Cristo en el presente, en el pecado presente a través de la fe? A través del creer en Cristo, en que Él sigue siendo poderoso y que esa fe, ese creer en esa fe en Cristo sostiene esa salvación que Él me dio en el momento en el que yo me arrepentí. Entonces sigue diciendo aquí, a todo aquel, ahí tampoco hace exclusión de nadie, es todo aquel que cree en lo que sucedió en esa cruz. Entonces dice que se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo, y aquí es donde se resume todo, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe tendrá perdón de pecados en el hoy. El justo por la fe se le sostiene la salvación a través de la sangre de Cristo. Al justo por la fe Dios lo sostiene, Dios lo levanta, Dios lo perdona a través de la sangre de Cristo, que es el Espíritu Santo quien hoy en día está sobre nosotros y a través de quien Él ejerce poder o esa sangre ejerce poder. Entonces, el justo, quédate con esto. ¿Cómo perdona o cómo opera la sangre de Cristo sobre los pecados presentes? El justo por la fe vivirá. Y aquí habla, cuando habla de vivirá, se refiere a la parte espiritual de nosotros. Nuestro espíritu está conectado al Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo. Nuestra alma vivirá, nuestra alma no morirá a través de la fe que ponemos en Cristo Jesús, de la fe que profesamos en su sangre, de la fe que profesamos en el sacrificio que Él hizo. Entonces, quédate con esto, a través de la fe, por creer en Cristo, es que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y esa sangre sigue siendo poderosa para perdonar el pecado de hoy. Dice, el justo por la fe vivirá. No, por la fe vivió, por la fe, no, vivirá hoy. Eso es en tiempo presente. Tú no puedes olvidar eso, que esa sangre te sigue siendo vigente para nosotros. No es que si yo fallé, entonces ya quedé descalificado. No, si yo fallé, yo voy, me arrepiento. Dice la palabra que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento en nuestra vida. Pero que la tristeza, según el mundo, solo trae muerte. En pocas palabras, si tú te estás triste por algo que hiciste, pero no hay un arrepentimiento, tu alma se va a morir. Pero si tú estás triste y hay un arrepentimiento que aunque duela, te lleva a arrepentirte, eso traerá vida. Eso traerá vida a ti. Eso es lo que significa ese versículo, que el arrepentimiento según Dios es para salvación, o sea, para que tu alma no muera. Cuando tú y yo nos arrepentimos de cada vez que fallamos, entonces Él nos vivifica a través de su Espíritu Santo y la sangre de Cristo ahí nos sigue limpiando de ese pecado, nos sigue limpiando de ese pecado. Entonces, fíjate cómo ayer vimos que a través de su sangre el pecado pasado fue borrado, pero que hoy entendemos que a través de su sangre también el pecado sigue siendo borrado, perdonado, si seguimos teniendo fe en Él, si seguimos creyendo que Él hizo ese sacrificio de la cruz fue por nosotros. Y esa fe, ese creer, evidencia nuestra fe a través de las obras. ¿De qué obras? De la obediencia. ¿De qué obras? De querer agradar al Señor. No te olvides que la fe sí se puede evidenciar a través de las buenas obras o de la obediencia, y eso sí se ve. Eso sí se ve, pero que no se te olvide en esta Semana Santa, que te quede como bien plasmado en tu memoria que la sangre de Cristo sigue siendo poderosa, pero no a través de los latigazos, no a través de las prácticas de rituales, sino a través de la obediencia que viene por creer y por tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no te olvides suscribirte. Si este video te gustó, compártelo, envíaselo a un amigo o un familiar, que tú sabes que en esta Semana Santa se la vive practicando, haciendo rituales que a la larga no van a traer nada, sino meramente religión, meramente religión. Compártelo y no te olvides de dejarnos tus comentarios. Entonces te espero en el video de mañana para ya cerrar esta semana hablando de cómo el Espíritu Santo es esa garantía que Él nos dejó para estar seguros que nuestra salvación no se pierde, que nuestra salvación es eterna
Entonces mañana te espero para concluir este tema de la sangre de Cristo, cómo opera en el pasado, en el presente y en el futuro.